en el cual nos piden calcular tensiones, fuerzas, longitud final, variación de longitud, volumen final y variación de volumen de esta cosita que está acá. ¿Qué es esta cosita que está acá? Bueno, es un cubito de lado A, 8 centímetros, con un material de coeficiente de Poisson 0,3 y módulo de elasticidad longitudinal de 21.000 kN por centímetro cuadrado, y que está incrustado o metido adentro de esta cosa roja, que es como una canaleta, digamos, es como es esto que está acá, y ahí adentro, acá, mete el cubito, digamos que es infinitamente rígida la canaleta. ¿Qué quiere decir que es infinitamente rígida? Bueno, si esta es la canaleta, por ejemplo, puede estar hecha de madera. No estoy respondiendo a los módulos y los valores de material, los parámetros materiales que tenemos acá, solo estoy dando un ejemplo. Tenemos una canaleta roja, que digamos que es de madera, y adentro el cubito es de goma espuma. Entonces la madera es infinitamente rígida respecto del cubito. Bueno, entonces es algo parecido, ¿no? O sea, la elasticidad, el modo de elasticidad de la canaleta roja es mucho más grande que el modo de elasticidad del cubito celeste. Otra hipótesis que estamos manejando dentro de este problema es que el rozamiento es nulo. ¿Y alguien me sabe decir para qué me sirve esa hipótesis? ¿Qué quiere decir que el rozamiento sea nulo? Puede ser que como que no haya tensiones tangenciales donde toca con la canaleta. Bien, perfecto. Cuando me habla de rozamiento nulo, quiere decir que el contacto entre el cubito celeste y la canaleta roja es sin fricción, ¿ok? Es como un cubito de hielo resbalando sobre una mesada. No tiene fricción absoluta. En absoluto, no absoluta, en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo someta a esta carga, que es una carga distribuida sobre la superficie del cubito, superficie superior del cubito azul o celeste, lo aprieto, ¿qué va a pasar con el cubito? Va a disminuir su altura, digamos, su dimensión en Z va a disminuir, pero eso no va a hacer que me genere tensiones tangenciales acá. Ese desplazamiento que va a pasar a estar por acá el cubito, bueno, lo puedo seguir dibujando. Este desplazamiento no va a hacer que se me generen tensiones tangenciales en ese contacto. Ese contacto es este contacto. Y tampoco en este contacto. Entonces, si no tengo tensiones tangenciales, ya me está dando bastante información, y además me dice que el peso del cubo es despreciable. Excelente. Este dibujo del cubito más abajo me salió horrible, así que lo voy a sacar. Vamos a decir que quedó por acá. Bien. Bueno, tampoco quedó muy bien, no importa. ¿Qué otra información, además de las hipótesis y lo que les dije, que está cargado en Z, en la cara normal Z, con esta carga uniformemente distribuida sobre la superficie y demás, tenemos en este problema? Bueno, vamos a pensar un poquito en cada una de las tensiones y deformaciones en los distintos ejes, en X, Y en Z. Entonces, vemos de vuelta este problema. Ok, me estaba asustando, pensé que yo daba la solución. El problema de no tener dos pantallas. Bien, entonces, pensemos un poco. ¿Sabemos cuánto vale? ¿Sabemos alguno de estos valores? ¿Alguien me sabe decir algo de esto? Deformación en dirección de x0 Deformación en dirección de x0. Ok, ¿y por qué? Lo voy a anotar acá. por la canaleta. Por la canaleta, muy bien. Como el cubito está contenido en la canaleta y la canaleta es infinitamente rígida respecto al cubito, lo aprieto el cubito, se va a querer estirar para allá, pero ¿qué pasa? La canaleta no lo deja, entonces se queda ahí. Perfecto. Epsilon XX igual a 0. ¿Qué más puedo saber? Vamos a seguir con las informaciones. ¿Puedo decir algo respecto a Epsilon II siguiendo el mismo pensamiento? Y No, ahí no puedo decir nada, me parece.
Acá no tengo idea de lo que está pasando, porque no tengo canaleta. Puede Entonces, ser que no sirve de nada decir que va a ser solo para abajo, qué sé yo, como un signo. Por ejemplo, que se va a ir para abajo nomás en I, porque tiene piso también la canaleta. no, 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 O- no te entendí. La canaleta tiene piso abajo. Entonces, el claro, cubito se achica, se va a querer agrandar en X y en Y. Pero en X no lo deja, ahora en Y sí lo deja. perdón. Sí, sí. Como en Z decía, que solo se achicaba en Z y En Z sí, en Z sabes que vas a menor a cero, ese es un dato. En Z sé que va a ser menor a cero. claro, debe Bueno, ser. trabajando un poquito más, pero por ahora sabemos eso. Y sabemos algo al respecto de gamma y J, que es la última información que me falta. Si no tenemos idea, saltamos a las tensiones, como me digan ustedes. No me dicen nada, así que saltamos un poco a las tensiones. ¿Sabemos algo respecto a las tensiones? Me parece que son nulas, pero no estoy seguro, la verdad. ¿Cuáles son nulas? Las tangenciales. Las tangenciales. Dijiste, ¿no? Sí, sí, dije eso, perdón. Bien, sí, perfecto. Las tensiones tangenciales son nulas y ello implica, por la independencia que había entre tensiones tangenciales y tensiones normales, que el gamma IJ también va a ser cero. ¿Ok? Porque esto era igual a tau IJ sobre 2G, si no me equivoco. Entonces directamente ya sé que esto también es cero. Bien, y en cuanto a las tensiones normales, sigma X, sigma Y, sigma Z, ¿yo sé algo? En X no sería nula también. Franco, ¿no? Franco dice Sí. que la tensión en X es cero. ¿Están todos de acuerdo con eso? Yo diría que ni es cero, en X no sé. Escuché en Y es cero, en X es cero. No, que diría que ni es cero, pero que en X no sé. Ok, entonces ahí ese fue Fernando. Sigma I igual a cero propone. Entonces, y propone que acá no sé. Vamos a hacer así, como las propuestas. ¿Quién da más? Bueno, y en Z no sé bien cómo, pero algo con la que te da el dato, el enunciado. Bien, algo. No sé cómo poner algo. Algo, le pongo algo, con PZ. Algo en función de PZ. Bien, perfecto. Bueno, me voy a agarrar un poco de estas ideas que tenemos por ahora, que son suficientemente creativas, y vamos a ver un poco. Primero, el más fácil para mí es ver la tensión en I. ¿Y por qué digo que es más fácil? Porque, ¿qué está pasando? ¿Tengo alguna restricción en esta cara, o sea, en esta cara o en esta cara? No, ninguna. No hay ninguna de restricción, exactamente. Entonces yo simplemente lo voy a apretar al cubito y el cubito va a ser como un... y se me va a estirar. ¿Ok? Y nada más. Como si ustedes agarran la media, la estiran así, se les acorta ahí y no pasó nada, simplemente pasó, se acortó. Bueno, es lo mismo. Entonces, eso me indica que mi tensión en I es nula. ¿Ok? Está libre, no tiene ninguna restricción. Entonces, este sigma igual a 0 me agrada. Vamos con el sigma X. Si yo tengo algo, que es la canaleta, que cuando yo aprieto evita que se me deforme en X, ¿tengo alguna restricción? ¿Tengo alguna tensión o no la tengo? Sí, una tensión de Hay una compresión. tensión que evite que se estire, que se anche, sí. Claro, exactamente. Entonces, la respuesta correcta acá es que va a ser algo, pero no va a ser igual a cero. Algo distinto de cero. Bien.
¿Todos ven eso? ¿Alguien tiene una duda respecto de eso? Mientras les dejo pensar las dudas, avanzo un poquito más. Y el sigma z, me dijeron algo que depende de pz. Y pz era un valor que no me acuerdo cuál era, expresado en fuerza sobre la longitud al cuadrado. Si quiero moverlo para atrás para verlo, denme un toquecín. Era 0,4 kN por centímetro cuadrado. Bien, vamos entonces a escribirlo. pz era 0,4 kN por centímetro cuadrado. ¿Y esas unidades de qué son? ¿No sería ese el valor de sigma z? Bien, perfecto. ¿Es así nomás o se me borró el cero? Negativo. Negativo, perfecto. ¿Y por qué negativo? Porque las flechitas van para abajo, que es el sentido, o la dirección, si no me equivoco, el sentido contrario al sentido positivo de z. Entonces, mi sigma z es menos pz, que es menos 0,4 kN por centímetro cuadrado. Bien, hasta acá estamos entonces. Ya tenemos una buena cantidad de datos y vamos a escribirlo un poquito más como se debe. Esto es exactamente lo mismo. Sigma x, alguien me tiró por ahí que iba a ser un valor de compresión, porque intenta estirarse y no se lo permite, entonces va a ser un valor de compresión desconocido, sigma y 0, sigma z menos pz, estas dos son 0 por la condición de que no hay fricción, epsilon z menor a 0 por la dirección de pz, epsilon y, no lo dijimos, pero va a ser mayor a 0 porque se estira, está estirando en la dirección de y, eso implica que la deformación longitudinal es mayor a 0, y el epsilon x, como dijimos, es igual a 0 por la canaleta. Entonces, de todo esto nos quedan solo tres incógnitas, cuáles son sigma x, epsilon y epsilon z. Y les voy a hacer una preguntita. ¿Sabemos algo respecto del estado de tensiones o las direcciones principales o el estado de deformaciones? ¿Cuáles son las direcciones principales en este problema? ¿Puede ser que sean x, y z? ¿O si no Bien. hay tensiones tangenciales? Excelente. La condición de que no hubiera rozamiento me llevó a que X, Y y Z son las direcciones principales. Después vamos a ver cuál es la 1, la 2, la 3. Ya lo veremos. Pero creo que no me lo ve el problema, entonces no lo vamos a ver. Pero bueno, no importa. Podemos determinar de mayor a menor. Pero sí, como no hay tensiones tangenciales, entonces X, Y y Z son directamente las direcciones principales. Y por lo tanto, sigma X, sigma Y, sigma Z son las tensiones principales. Y epsilon X, epsilon Y y epsilon Z son las deformaciones principales. Volviendo al problema, tenemos estas tres incógnitas, una en X, una en Y y una en Z. Bueno, nos agarramos de las relaciones que habíamos sacado antes, que eran estas de acá, esto salía de toda del vector de deformación igualado a la matriz constituida por el vector tensión, me daba estas expresiones que están acá, y tenemos que epsilon X es igual a sigma X sobre E, repito, sobre esta, la dirección que coincide va solo sobre E, las otras dos van multiplicadas por menos mu sobre E, entonces en X, sigma X va sobre E, las otras dos van menos mu sobre E, con sigma Y y con sigma Z, digamos, ¿no? En Y pasa lo mismo pero con sigma Y sigma X y sigma Z van con menos mu sobre E, y en Z lo mismo, solo que sigma Z va solo sobre E y es positivo, y las otras dos son negativas multiplicadas por mu sobre E. Bien. Entonces, despejando un poco estas ecuaciones, teniendo en cuenta que sigma y es igual a 0, eso es válido para las tres, porque son las tres ecuaciones del mismo punto, o del mismo cubito, puedo ir obteniendo sigma x en función de sigma z lo conocía, entonces me da que sigma x es igual a menos mu por pz, o lo que sería igual es mu por sigma z. Pero sigma z es menos pz, ¿ok? Entonces, por las dudas, bueno, esto está que acá, ¿no? Es esto que está acá. Bien, entonces, sigma x es igual a mu por sigma z. Como sigma z es menos pz, entonces sigma x es igual a menos mu por pz, que es igual a menos 0,12 kN por centímetro cuadrado.
Podría seguir trabajando, como ya conozco sigma x y sigma z, podría obtener epsilon y directamente despejando o resolviendo la cuentita. Me da 7.42 por esa menos 6. ¿Qué unidad tiene la deformación? Ninguna. Adimensional, ¿no? A mí me gusta un poquito, es cierto, no tiene ninguna, pero me gusta un poquito más hablar de, por ejemplo, centímetro por centímetro, por más que es una obviedad y eso se anula, porque me hace pensar que estoy hablando de una deformación. ¿Ok? Es lo que la cantidad de centímetros que se agrandó o achicó en un centímetro. Si quieren en metros, es la cantidad de metros que se alargó o achicó, o acortó, mejor dicho, en un metro. ¿Ok? Por más que no tiene dimensión, bueno, nada, estamos hablando que físicamente entendemos que es una deformación. Bien, después tenemos epsilon z, que de vuelta, resolviendo la cuentita, pues ya conocemos sigma x y sigma z, obtenemos un epsilon z como este, que de vuelta me gustaría ponerle, y ahora lo voy a poner solo para molestar, metro sobre metro. ¿Tiene sentido el valor que me dio? ¿Qué esperábamos de sigma x? ¿Está bien que sea negativo? Sí, porque las paredes, como que esto que decías vos de que tienden a comprimir al cuerpo, al cubo. Exacto, el cubito, cuando yo lo someto, vamos a dibujar el cubito, para que todos entendamos. Espera, vamos a hacer también a mi eje Z, y este es a mi eje X. ¿El cubito qué quiere hacer? El cubito se quiere estirar en X y achicar en Z. Eso es lo que quiere hacer el cubito. ¿Puede hacerlo? No. ¿Por qué? Porque tiene la canaleta que voy a dibujar roja. Tiene la canaleta acá que no se lo permite. ¿Ok? Y como no se lo permite, esta deformación que debería haber existido en el caso de que no estuviera la canaleta, que era positiva porque me estiraba al cubito, ahora hay que volverla para atrás. Entonces tengo que comprimirlo para que esté como está en el caso de la canaleta roja. ¿Ok? Esto es muy parecido a lo que veíamos en Axil, cuando teníamos un hiperestático, por ejemplo. Y entonces el hiperestático, yo por ejemplo agarraba y tenía, vamos a hablar de algo sencillo. Tenía una barra bien potrada, con el delta T mayor a 0. ¿Qué pasaba? La barra se quería estirar, pero el empotramiento no se lo permitía. Y entonces, ¿qué pasa? Las reacciones, ¿cómo son? De compresión. ¿Ok? Entonces, el diagrama de normales de esto resultaba un diagrama negativo. Esto es N. ¿Ok? Es exactamente la misma idea. Solamente que en lugar de tener empotramiento, solo tengo una canaleta y en lugar de tener un delta T, tengo una cosa que me está apretando y que quiere que se estire para allá, pero no se lo permite. Es la misma idea. ¿Todos lo ven esto? Sí, se ve. Perfecto. Bien, entonces, está bien el sentido, digamos, el signo que me dio sigma x. ¿Está bien el signo que me dio epsilon i? Bueno, de vuelta, si yo estaba apretando el cubito, en i se quiere estirar. Me tiene que dar un epsilon i positivo, estamos bien. ¿Y epsilon z qué pasa? Bueno, lo apreté al cubito en z, es decir, le hice una fuerza que lo achique, y bueno, el epsilon z es negativo. ¿Por qué? Porque se achicó. Entonces estamos bien. Todo el valor que tenemos tiene sentido. Bien. Entonces, lo primero que me pedía era tensiones y fuerzas. Las tensiones que tenemos son estas que están acá. Estoy transfiriendo lo que vimos antes. Y las fuerzas asociadas las voy a calcular multiplicando por el área. Y nada más. Entonces, el área, recuerden que el lado del cubito era 8 centímetros. Lo escribo por acá. El lado le hemos llamado A igual a 8 centímetros. Y les pregunto ahora, claro, porque no es tan trivial el asunto, ¿por qué voy a tomar el área con el lado de 8 centímetros? Bueno, yo podría agarrar y decir, bueno,
se me deformó, entonces el área que debo tomar es la final o la inicial. ¿Se entiende? Yo podría agarrar y decir, el cubito pasó de ser, de vuelta. Lo voy a dibujar ahora en Z, y pasó de ser eso a ser esto. Solo le estoy dando un sentido. Este lado no mide lo mismo que el lado rojo. No mide lo mismo que este. Y la pregunta es, ¿cuál tomo para determinar estas áreas? Eso es válido para el plano ZY, para el plano ZX y para el plano YX, ¿no? En todo va a cambiar un poquito la dimensión. La pregunta es, ¿por qué voy a elegir 8 centímetros u otro valor? ¿Qué hipótesis estamos manejando? Son pequeños los desplazamientos, no debería cambiar mucho. Exacto, tenemos pequeñas deformaciones en este caso y por lo tanto desplazamientos, por lo que es válido aceptar que el área va a ser directamente la que obtenemos de las longitudes iniciales del cubito. Entonces el área que vamos a tener va a ser el A, lado A al cuadrado, que es 64 centímetros al cuadrado. Y entonces obtenemos que Fx es menos 7,68 kN, Fi es 0, esa no le vas a hacer ninguna cuenta, y Fz es menos 25,6 kN. Bien, excelente. ¿Puedo hacer un comentario molesto? Me parece que Joaquín dijo pequeños desplazamientos, inclusive en esa diapositiva dice pequeños desplazamientos. Los desplazamientos no son los que tienen que ser pequeños, los que tienen que ser pequeños son las deformaciones. La teoría que estamos asumiendo de linealidad cinemática, que es pequeñas deformaciones, no puede diferenciar entre el área final deformada y el área inicial, medio que asume que es la misma. Por eso requiere que sean pequeñas deformaciones. Palabra clave, pequeñas deformaciones. El desplazamiento puede ser grande, y esto sigue valiendo, siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas. Nada más. Podemos tener un caso, por ejemplo, que tengamos, ¿es cierto eso? Eso sería más correcto. Podemos tener un caso que tengamos este mismo cubito, pero que me represente un montón de cosas. Tengo un montón de cubitos uno al lado del otro, entonces el desplazamiento final va a ser enorme, pero las deformaciones de cada cubito van a ser muy chiquitas, entonces va a seguir siendo válido esto que hacemos, ¿se entiende? Entonces, bueno, nada, sí, es cierto. Suponiendo pequeñas deformaciones. Bien, vamos a poner acá pequeñas. Bien, excelente. Me queda hacer una pregunta ahora. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la traza del tensor de tensión me indicaba la presión hidrostática que tengo aplicada en el punto, en este caso en el cubito? ¿Cuál es la traza del tensor de tensiones en este caso? La suma de sigma X más sigma Y más sigma Z. Tengo menos 0,12, menos 0,4, me da menos 0,52. Entonces, en definitiva, ese cubito está sometido a una presión como si fuera hidrostática, como si estuviera sumergido en el agua. Es algo parecido a eso, tal vez no es el mejor ejemplo, pero en definitiva la presión resultante que va a tener sobre el cubito va a ser una presión de confinamiento negativa. Bien, no sé si suma demasiado de eso, pero bueno, no importa. Para que recuerden un poco el tema de la traza de tensor de tensiones es la presión. Bien, vamos a ver un poco los temas de longitud final y variación de longitud. Recordamos que las variaciones de longitud las calculábamos como, en realidad, las deformaciones las calculábamos como la variación de longitud sobre la longitud inicial. Si expresábamos en diferenciales, esto era du, derivada de u con respecto a x, pero bueno, es la misma idea. Entonces, con esta idea podríamos agarrar y obtener las longitudes finales. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, como epsilon x es directamente igual a 0, bueno, el delta x va a ser igual a 0, entonces x inicial es igual a x final. No me queda otra.
¿Todos entendieron eso o no? De acá, en realidad, delta X es igual a 0. Entonces, esto. Ese sería el procedimiento más explayado de este calculito. Podría hacer lo mismo para todas las direcciones. En epsilon i tengo esta deformación que es positiva, entonces mi delta i va a ser 8 centímetros más, perdón, el delta i va a ser esto que está acá. Entonces mi longitud final en i va a ser la longitud inicial más el delta i, que es todo esto que está acá. Esto es mi epsilon i. Finalmente mi longitud final en i va a ser 8.406 centímetros. Acá vemos que, bueno, ya lo habíamos visto antes, pero efectivamente las deformaciones pequeñas, suponiendo pequeñas deformaciones era válido. Y la verdad que la diferencia entre 8 y 8.406 es despreciable, entonces está bien los cálculos que hicimos antes, podemos aceptar que son correctos. Lo mismo va a pasar en Z, ¿no? Tenemos una deformación también por esa menos 5, muy chiquita. Entonces expresamos el Z final, la longitud final en Z, como delta Z, perdón, la longitud inicial en Z, menos, en este caso, porque tengo un menos acá, este va con este, menos la variación de longitud en Z. Eso me va a terminar dando una longitud final en Z de 7.3986. De vuelta, esto es muy parecido a 8, entonces hablando de pequeñas deformaciones, bueno, definitivamente fue correcto porque tomar 8 centímetros de lado era aceptable para el cálculo del área. Bien, ¿qué más nos pedía? Nos pedía volumen final y variación de volumen. El volumen inicial del cubito es 512 centímetros al cubo. Wow, esto es 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros. A por A por A. Bien. El volumen final va a ser directamente X final por Y final por Z final. Ahora, ¿se les ocurre otra forma de calcularlo? Puede ser sacar la deformación volumétrica y hacer algo con eso. Variamos directamente, trabajamos la deformación volumétrica, entonces agarrar y a partir de este volumen inicial multiplicado por la deformación volumétrica más el volumen inicial obtendríamos el volumen final. Ahora vamos a hacer un poquito de cuentas y vamos a ver qué nos da. Vamos a trabajar ahora con esto, pero eso que dijeron por ahí es válido. Entonces, vamos a primero seguir con esta idea. ¿Qué es X final? Bueno, X final es X inicial más por 1 más epsilon X. ¿Qué es esto? Voy a desarrollar un poquito esto que está acá. XY por 1 más XY por epsilon X. Esto no es más que XY más esto que es delta X. Es lo mismo que hicimos antes. ¿Ok? Esto habíamos dicho antes que era la longitud final en X. Entonces estamos perfectos. Esta expresión es válida para expresar la longitud final en X. Lo mismo es válido para la longitud final en Y y la longitud final en Z. Seguro se me superpone todo ahora. Y sí, obvio que sí. Voy a tratar de copiarlo de vuelta acá arriba para que quede. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros trabajamos un poquito con esto, ¿qué tendríamos? Bueno, podríamos agarrar cada uno de estos. Por un lado, voy a trabajar con otro color, así les es un poquito más claro lo que estoy haciendo. Agarramos XY,
la longitud en inicial, la longitud en z inicial y la longitud en x inicial, las multiplicamos y obtenemos el volumen inicial, que es este. 8 por 8 por 8, 512 centímetros cúbicos. Y después multiplicamos 1 más epsilon x por 1 más epsilon y por 1 más epsilon z y surge todo este desarrollo que está acá. ¿Y qué me pueden decir respecto de esto? Particularmente respecto de estos términos. Habíamos visto que las deformaciones eran muy pequeñas. Si yo multiplico dos cosas muy pequeñas o tres cosas muy pequeñas, ¿qué termino obteniendo? Otra cosa más pequeña todavía, digamos. Otra cosa tan pequeña que podríamos decir que la despreciamos, ¿no? Entonces agarramos y directamente decimos que eso es absolutamente despreciable. ¿Y qué obtuvimos acá? ¿Qué es lo que me decían al principio de todo? ¿Qué es esto? La deformación volumétrica. Es la deformación volumétrica, perfecto. Entonces lo que estamos haciendo, ¿acá qué es? Me lo voy a llevar de vuelta para el costado, así no se superpone con lo que va a estar abajo. Tenemos volumen inicial, lo voy a poner por 1 porque me parece ridículo seguir haciendo eso, más volumen inicial por epsilon volumétrico, que esto es mi variación de volumen. Y eso es igual al volumen final. ¿Ok? Entonces, si directamente agarrábamos y calculábamos la traza del tensor de deformaciones, bueno, podríamos obtener la variación de volumen y sumándole el volumen inicial vamos a obtener el volumen final. Nos ahorramos este pasito de despreciar esta parte. Bueno, eso esencialmente lo que está expresado acá. El epsilon volumétrico lo obtiene también como el delta del volumen sobre el volumen inicial. Y que tiene que ser igual a la traza de epsilon x, epsilon y epsilon z. Y eso me da esto que está acá. Nada, estamos repitiendo un poco lo mismo, ¿no? No hay mucha vuelta que darle, solamente que, bueno, también expresa el epsilon volumétrico como el delta de volumen sobre el volumen inicial, pero es lo mismo que vimos hasta ahora. Y entonces obtengo finalmente que mi volumen final va a surgir de esta cuentita de acá que solamente reemplacé con el epsilon volumétrico. ¿Me están siguiendo, no? Esto que está acá. Esto que está acá. Es eso que está ahí, todo esto. Hasta ahí. En realidad todo, despreciando esta parte. Lo reemplazo con números, me da 512 por 1 más el epsilon volumétrico que calculé, que está acá arriba, que es negativo, lo cual tiene sentido por lo que le dije antes, ahora vamos a ver un poco. Y me termina dando un volumen final ligeramente más chiquito que antes de 511.995 centímetros cúbicos. Bien, y si no me equivoco, el delta de volumen es esto que está acá, que es muy chiquito, y eso me parece que es todo el ejercicio. ¿Tiene sentido que me haya dado un volumen final menor al volumen inicial? Pensémoslo un poquito, si no. Con un ida y vuelta, claramente estoy hablando. La deformación volumétrica da negativa, ¿no? Entonces parecería que se achica el volumen. Perfecto. Y además, eso por un lado, ¿no? O sea, si la deformación volumétrica me dio negativa, bueno, entonces habíamos dicho que si la deformación volumétrica es negativa, el punto que tiene un volumen inicial pasa a tener un volumen final más chiquito. Correcto. Ahora, si vemos un poco el tema de la traza de tensor de tensiones, ¿cómo me daba la traza de tensor de tensiones? También daba. Negativa. Sí. También estaba negativa. Entonces, bueno, yo les había dicho que por más que mío es feo verlo así, pero bueno, en definitiva es como si tuviera toda una presión negativa a la cual está siendo sometida el cubito. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene toda una presión negativa por todos lados, lo que está pasando es que me lo va a terminar achicando, ¿no? En volumen. Bueno, tiene un cierto sentido. No está tan mal lo que estamos pensando. Así, lo que nos está dando, digo. Así que bueno, nos vamos contentos con el resultado. Y si pensamos el ejercicio en la forma original, era un cubito en una canaleta que lo estábamos apretando.
Si apretamos algo y aumenta el volumen, yo me sorprendería. No solo vayan a los números, si la presión, si la deformación volumétrica, todo eso, intenten pensar un segundo el ejercicio. Era un cubito que lo estábamos apretando. Difícil que aumente el volumen, si estamos justamente apretando algo. Es cierto, un lado está libre, el otro lado está restringido, difícil de calcular previamente así de una el volumen, pero tiene que de alguna manera ir achicándose. Y ahí pasan, cuando van a ver en la teórica, restricciones de coeficientes de Poisson o esas cosas, es para que la cosa tenga sentido, el volumen no podría aumentar y eso está ligado a cuánto vale Poisson. En el peor de los casos no varía. O el mejor. O en el mejor, sí, tenés razón. Generalmente hay muchos casos donde buscamos un material incompresible. Perdón, entonces depende del mu que usemos, si se comprime o no. Lo vas a ver después bien en la teórica, pero si vos usás un coeficiente de Poisson de 0,5, te queda un material incompresible que no puede variar su volumen. Pensá que vos cuando apretás, vos apretás y sí o sí esto se te tiene que achicar, esta dirección que estás apretando, pero la otra se te agranda. Mientras más se te agranda la otra, menos reduce su volumen. Entonces, si lo que achicás acá lo ganás acá, eso se da con un Poisson 0,5, tu volumen se mantiene constante. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Si no tenés Poisson, solo puede achicarse. Entonces, la deformación volumétrica es entre 0 y un número negativo. Entre no, es o 0 o número negativo. Y el material incompresible en sí es un extremo absoluto irrealizable, pero podemos llegar a algo bastante cercano a.